Ahora vamos a pasar a ver un poco esas preguntas sobre sostenibilidad y nos las va a responder Joao Carballo de la empresa SAP Concur, que ha llegado casi derrapando, ¿verdad? O sea que, bueno, pues te os dejo con Joao. Muchas gracias, Joao, por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Bueno, me quito la mascarilla un momento para poder hablar con vosotros. Buenos días. Gracias por darme la oportunidad también al foro, ¿no?, de presentar aquí hoy. La verdad que acabo de llegar, porque el AVE ha tenido un pequeño problemita esta mañana, pero bueno, hemos llegado a tiempo, que es lo importante, ¿no? Bueno, efectivamente, vamos a hablar un poquito sobre sostenibilidad, ¿no? Hemos intentado incluso compactarlo en las 5 principales preguntas o respuestas, como queráis, de realmente qué es relevante en esto de la sostenibilidad, ¿no? Ahí detrás en pantalla veis una frase de nuestro CEO de SAP, o sea, el presidente de la empresa, que además no es de este año la frase tiene bastante tiempo ya, pero para que entendáis un poco la importancia que tiene este tema dentro de la compañía. Y antes de hablar de los viajes y cómo podemos ayudar y qué mejores prácticas podemos poner en marcha, quería comentaros un poco el caso de SAP, ¿no? En concreto. Pues SAP tiene como objetivo llegar al 2023, es decir, en un año y pico, y ser neutro de un punto de vista de huella de carbono. Y vamos por el buen camino. De hecho, se aceleró la previsión porque el año pasado la huella de carbono ha bajado muchísimo debido a la ausencia de desplazamientos, ¿no? Con lo cual, el retomar de la actividad que estamos ahora viviendo, o que esperemos vivir, ¿no?, cada vez más en el corto plazo, tiene que venir acompañada de un cierto cuidado, ¿no?, por la parte de sostenibilidad, para no hacer disparar de nuevo la huella de carbono que producimos como organizaciones, ¿no? En nuestro caso, pensar que somos una organización mundial o global de unas 100.000 personas, que de repente nadie ha viajado. Entonces eso ha bajado muchísimo los valores de emisión del año 2020 y, bueno, y lo que va de 2021, ¿no? Dicho esto, hay un compromiso, ¿no? A ver, la parte de los viajes es una parte importante, o de los desplazamientos, pero también tenemos que pensar que la actividad core de la empresa generalmente es la que genera también huella de carbono, ¿vale?, o más huella de carbono. En nuestro caso en concreto, por ejemplo, toda la energía que utilizamos en los data centers de SAP es energía verde, ¿no?, energía comprada de fuentes renovables, ¿no? De esa manera también estamos aportando a la cadena. ¿Por qué? Porque cuando una empresa compra un servicio de SAP, digamos que está usufruyendo o no está empeorando su huella de carbono debido a este servicio, ¿no? Entonces tenemos que pensar un poco en las consecuencias que hay a lo largo de toda la cadena. Y esto, si lo aplicamos a viajes, que lo vamos a ver, pues tenemos que pensar en nuestros proveedores. ¿Nuestros proveedores lo están haciendo o no? Entonces, esto es un poco el mensaje, pero vamos a verlo un poquito más en detalle. Bueno, avanzando, estas son las 5 grandes preguntas, ¿no? Primero, ¿por qué es relevante ahora los viajes sostenibles, ¿no? Hemos hablado un poquito, pero vamos a hablar un poquito más en detalle. La segunda pregunta, ¿y por qué ahora? Oye, esto tampoco es una temática nueva, es un hecho, ¿eh? Esto es algo que se viene hablando hace mucho tiempo. ¿Y por qué ahora es relevante? ¿Qué mejoras puedo hacer ya en mi programa que tengo, ¿no? ¿Cuáles serían las mejoras? Ahí os damos algunos consejos. Cada programa es distinto, pero algunos consejos que podríamos trabajar. ¿Qué información debo compartir con el empleado? Empleado, léase, empleado viajero, ¿no? Empleado de la compañía. Vamos a hablar mucho de comunicación, de sensibilización, de formación, educación, ¿no? Porque al final reside mucho en el comportamiento del viajero, ¿vale? Aunque le pongamos todas las opciones, va a residir mucho en su decisión final, ¿vale? Y por último, si hago esto, ¿qué otras mejoras aporta a la organización? Porque no tiene un impacto solo en mi área de responsabilidad, tiene un impacto en la organización y vamos a intentar verlo por qué. ¿Okay? Avanzamos. ¿Por qué son importantes ahora o por qué es relevante este tema? Bueno, nosotros hicimos una encuesta el año pasado, yo creo que a finales de año, segunda parte del año 2020, y uno de los temas era específicamente la sostenibilidad, ¿no? Y vemos que las respuestas que nos han llegado, típicamente de travel managers, directores de recursos humanos, directores financieros, hemos visto que hay una predisposición incluso para invertir
sí trae un impacto positivo en la reducción de la huella de carbono, porque típicamente, y vamos a verlo, esto puede generar sobrecostes para la compañía en un determinado momento, pero que tienen un retorno debido también a la normativa, a los objetivos estratégicos de la compañía, y claramente muchas empresas, y seguramente en las vuestras, en muchos casos se publica, por ejemplo, el relatorio anual o el informe anual de sostenibilidad, y que hay una medición concreta del impacto de toda la cadena de valor de esa compañía. Entonces, aquí vemos una cierta tendencia o predisposición para abordar estos temas. Por otro lado, hay otro dato interesante, que es el penúltimo, que el 79% de los inquiridos, sobre todo los más jóvenes, las nuevas generaciones, ¿no?, que están cada vez más, obviamente son parte integral de las organizaciones, son mucho más sensibles a estos temas, ¿vale? Entonces, nuestros colaboradores a los cuales damos servicio, las camadas más jóvenes son mucho más sensibles a temas de sostenibilidad y van a exigir, de alguna manera, ¿no?, que le den opciones también a ser más sostenible en sus desplazamientos, ¿no? Entonces, esto seguramente es relevante para el negocio, obviamente, pero también es relevante para la fuerza laboral, ¿no? Y esto vamos a ver como un factor de aproximación a las nuevas generaciones. ¿Y por qué ahora? Bueno, yo creo que seguramente muchos de vosotros habéis pasado ya o estáis pasando, vais a pasar a algún tipo de transformación, modificación en vuestra política por la situación que vivimos. Es decir, la situación que hemos vivido ha sido absolutamente disruptiva, ¿no?, en los últimos 15, 20 años, y es un momento de repensar muchas cosas. ¿Por qué no ahora también repensar esto, ¿no?, independientemente de lo que hagáis debido a la política y debido a las decisiones internas que existen en las compañías, ¿no? Es un buen momento para lanzar este diálogo, lanzar esta discusión, porque ya vienen cambios, ¿vale? Porque si no, a lo mejor hacemos un cambio ahora y en un año estamos abocados a hacer otro cambio que, bueno, que a lo mejor lo podemos anticipar, ¿vale? Esa es un poco nuestra visión de por qué lo debemos hacer. Pero vamos entonces a las preguntas, ¿no? A las preguntas. Y aquí, pues obviamente nos hemos basado en una serie de respuestas que yo quería ser bastante práctico hoy, ¿no? O sea, es decir, el tema de la sostenibilidad, lo más difícil es aterrizarlo. Es decir, venga, ¿cómo consigo realmente tener un impacto y cambiar el comportamiento y adaptar mi programa rápidamente para que pueda tener un impacto, ¿no? Y ahí en la primera slide, ¿no?, vemos que, bueno, en una lógica de planificar el viaje, reservar, ¿no?, comprar, reservar, pasar los gastos y analizar los datos, o sea, un flujo, digamos, temporal, la primera fase obviamente es la planificación, ¿no? La planificación que típicamente tendrá, y cada vez más, una preaprobación o una aprobación del viaje. ¿Por qué? Porque es una tendencia al alza debido sobre todo a temas de seguridad del empleado, pero claramente también es un momento de control. Es decir, ¿es necesario ese viaje? ¿No es necesario ese viaje? Es una forma también de mejorar el impacto. Y en ese momento de planificación es cuando debemos alertar, aquí arriba, alertar a través del portal, a través de la solución, en este caso obviamente en la online booking de Concur, ¿no?, alertar y pasar mensajes, ¿no?, al colaborador de donde comunicamos, oye, ¿qué debes hacer? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿No? Dar ese mensaje de forma constante, porque al final imponer es complicado, acotar los programas es posible, obviamente, pero siempre tenemos que dar alternativas y al final hay una decisión que pasa por ser del viajero final, ¿vale? Entonces, alertar, darle mensajes, comunicar de forma constante para ir ganando esa conciencia colectiva que además es relevante para el empleado y es relevante para la compañía, ¿ok? En todo el momento. Si pensamos en el momento de la reserva, a ver, típicamente utilizamos, o casi todos utilizamos, el factor precio, o factor hora, o salida, o lo que sea, ¿no? O sea, un factor distinto para ordenar mi búsqueda. Pues podemos ordenar la búsqueda por emisiones, porque es un dato que existe. El dato existe, está en el sistema. Yo puedo, del contenido que me está siendo propuesto, puedo ordenar por emisiones. A lo mejor tenemos que ponderar emisiones primero y precio después, ¿no?
Además, hay otro dato por ahí, que lo vamos a ver más adelante, que incluso el pasajero que es más sensible a estas cuestiones está dispuesto incluso a alargar su viaje y a estar más tiempo fuera si eso tiene un impacto en las emisiones. Entonces, empezar a hablar de este billete o este viaje cuesta X y cuánto emite, ¿no? Cambiar un poco el paradigma de no solo el coste es fundamental y es importante, como es obvio, pero dentro de nuestra política hay varias opciones de coste, por ejemplo, el tren o el avión, y eso tiene un impacto directo en emisiones, y nuestra política lo permite. Entonces, es decir, entre comillas, es indiferente y es en el ámbito de la política coger un transporte u otro, pero sabemos que uno emite más que otro en un determinado momento. Entonces, sensibilizar y ver los datos por emisiones. Pero hay más, aquí hay el caso concreto del aéreo, ¿no? Pero pensemos en el rentacar. Es lo mismo. ¿Por qué no tenemos un filtro que nos pida, oye, yo quiero utilizar coches híbridos o quiero, digamos, disponibilizar a mi gente, a mis empleados, una flota de coches híbridos? O quiero que utilicen el proveedor X que tiene una flota eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es cómo podemos ir dirigiendo el comportamiento del viajero para el bien común, vamos a llamarlo así, y tener un impacto en la reducción, control y reducción de la huella de carbono. ¿Ok? Si pensamos en la reserva, ¿vale? En la reserva podemos dar mensajes a la hora de reservar, ¿no? que hace con que el empleado puede cambiar su comportamiento en el último momento, ¿no? Un proveedor puede ser más sostenible que otro, podemos dirigirle a ese proveedor, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, ir dirigiéndole, no imponer, ojo, imponer es complicado, ¿vale? Imponemos, ya tenemos una política, tenemos un marco de trabajo que está en otro sentido, pero tenemos que ir acompañando en el viaje, mejor, en este proceso de reserva, para ir cambiando ese comportamiento, ¿no? Entonces, dar alternativas, volver a lanzar los mensajes de cuáles son mis partners de programa, con quien tenga acuerdos mis proveedores, que me dan más garantías de sostenibilidad, si eso es un tema relevante, ¿no? Entonces, forzar ese mensaje siempre, incluso en el momento del booking final, ¿no? Que es la decisión, digamos, final de la reserva, ¿vale? Una vez terminado el viaje, pasamos al típico proceso de, si existe, que casi siempre existe, o en muchos casos existe después de un viaje, de reembolso de gastos, ¿no? De gastos de viaje. Hay una nueva categoría que está surgiendo en los gastos, que es el propio viajero puede compensar su huella de carbono. Es decir, los programas de control de huella de carbono tienen siempre dos componentes. Uno es control, medición y reducción, es decir, por mi comportamiento, pero es obvio que cero nunca será, ¿no? O sea, nunca va a ser cero. Cuando vemos que la compañía dice yo soy neutro, o una compañía es neutra, quiere decir que sabe cuánto emite y después tiene algún tipo de acción, campaña, programa de compensación de la huella que ha, digamos, lanzado, ¿no? O que ha emitido. Y esa compensación pasa por casi siempre una pequeña inversión. Los casos, por tenernos un caso así más visual, por ejemplo, plantar árboles, ¿no? Yo por cada X toneladas de CO2 que emito a la atmósfera y tengo medidas, pues la empresa hace un programa de plantación de árboles, por ejemplo, ¿no? O hay ahora, esto se está sofisticando mucho, hay cuestiones de compañías que están ofreciendo, por ejemplo, combustible más sostenible, de hecho CLH ya lo ofrece en España, a la hora de coger un avión. Y yo puedo decidir pagar un extra por ese combustible, que la parte que me corresponde por mi asiento en el avión, y sé que ese avión va a tener un porcentaje de combustible sostenible, ¿no? Otra forma de hacerlo es hacer o dejar que el colaborador tenga un tipo de gasto, ¿no? Que puede tener unos tramos, puede tener unos valores prefijados, que dice yo por cada viaje que hago, ¿no? Como he hecho X miles de CO2, porque hay X kilos de CO2 porque los tengo medidos, me corresponde donar 5 euros a la institución X, ¿no? Porque hay compañías que están haciendo de esto su negocio, ¿vale? Que se dedican
a compensar la huella de carbono de los otros, ¿vale? De las empresas que aquí lo quieren hacer. Y hay varias startups, de hecho, en este entorno. He comentado antes el fuel, o sea, el combustible de aviación, pero hay más, hay otros sectores que están emergiendo y está siendo realmente una tendencia, ¿no? Y se especializan en dar este servicio a las empresas. Este servicio puede ser prestado a título individual o a título colectivo, obviamente, ¿no? Es algo que va dentro de digamos, de la responsabilidad social de la propia compañía y de su política de responsabilidad social, ¿vale? Pero esto acompañado por una herramienta que también el empleado pueda decidir. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 3 programas de compensación de huella de carbono. ¿Por qué no dejar al colaborador decidir dónde quiere, digamos, que la empresa aporte más, ¿no? O a qué programa? Pues todo esto es viable, todo esto es posible si tenemos la tecnología adecuada, obviamente, ¿no? Y luego el último punto, que es muchas veces por dónde empezamos, que es la analítica. Es decir, realmente si os pregunto hoy, ¿no?, ¿cuál es la huella de carbono de vuestro programa de viajes? Tenemos una cifra, tenemos los datos, tenemos el número, o la huella de carbono de la empresa donde trabajáis, pero la parte del componente de viajes, que no es el componente productivo, obviamente, ¿no? Es el componente de viajes o desplazamientos. Es que hay que analizarlo, hay herramientas que lo permiten hacer, ¿no? De hecho, este es algo que está disponible también en Concur, es decir, yo soy capaz de tener un informe de la huella de carbono estimada acorde con los desplazamientos que tienen registrados en la herramienta. Y no pensemos solo en viajes, desplazamientos profesionales, es decir, un viaje, avión y hotel, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pensemos en los desplazamientos diarios, ¿no?, en coche de empresa o en coche personal. ¿Sabemos cuántos kilómetros hacen los coches de empresa? ¿Cuánto hace la flota? Y esa flota tiene ¿qué huella de carbono tiene? Pues si yo tengo un reporte de kilometraje, que es muy común, puedo tener esa información, ¿vale? Es decir, al final hay que cerrar un poco el círculo para poder tener esa información relevante en la punta de la mano y poder, digamos, monitorizar la evolución de mi programa. Entonces, siendo muy práctico, tenemos que tener algún tipo de herramienta que nos permita a tener esta información. Si no conseguimos medir, muy complicado mejorar, muy complicado. Y además de ponerlo en valor, ¿no?, es muy difícil. Entonces, es una herramienta que nos permite hacerlo, apoyando obviamente todo mi programa de viajes y gastos, ¿no? Y bueno, yo creo que al principio hablamos que parte fundamental de todo esto son los empleados, los colaboradores, ¿no?, porque son ellos los que tienen que hacer el cambio. Entonces, la gestión del cambio aquí es importante. Es un tema comportamental, es un tema de formación, de educación, de conocimiento, ¿no? Tenemos que conseguir comunicar internamente, y yo creo que aquí el rol del Travel Manager en concreto pues es fundamental, ¿no?, para poder comunicar estos temas internamente en la compañía. ¿Y por qué se está haciendo un cambio en el programa? ¿Por qué estoy abordando proveedores distintos? ¿O por qué estamos pidiendo que la gente se comporte de forma distinta, ¿no? Tienen que entenderlo. Y esto requiere comunicación. Requiere un cierto sponsorship internamente, obviamente, ¿no? Es necesario que venga sponsorizado pues, un nivel alto de la compañía para poder poner en práctica estas políticas que nos permiten, sin duda, reducir la huella de carbono, ¿no? Pero las encuestas también nos dicen, y eso es lo que comentaba antes, aquí en el punto 2, vemos que hay una cierta predisposición por el colaborador, incluso de estar más tiempo fuera o retrasar su viaje o ampliar su viaje, si eso tiene un impacto positivo a nivel de sostenibilidad. Es decir, las personas cada vez somos más, digamos, conscientes o susceptibles de entender el porqué de algunas decisiones comparadas con otras relativamente al tema de la sostenibilidad y con el objetivo de reducir la huella de carbono. ¿Ok? Por último, hacemos esto, mejoramos el programa de viajes, ok, pero yo no estoy aislado, la organización existe, tiene muchos impactos adicionales, ¿no? Entonces, es decir, hay un impacto en negocio, teóricamente conseguimos y deberíamos conseguir reducción de costes al final de todo, deberíamos conseguir una mejor reputación de marca, ¿no?, es importante, ¿no?, porque como comentaba antes, es decir, cada vez más
los informes de sostenibilidad son algo que se ve, ¿no? Y que se valora y que tiene un impacto económico en la compañía, ¿vale? Generar una marca positiva, una reputación positiva en la compañía, generar un mayor, digamos, engagement por parte del colaborador, incluso puede ser un factor de retención de los colaboradores. Todo esto son factores más complejos de medir, vamos a decirlo así, pero es cierto que es un tema relevante y es cross la organización, no se centra exclusivamente en nuestra actividad, tiene un impacto más allá de la actividad, digamos, que podemos controlar y que podemos ejercer. ¿Okay? Por último, simplemente por dejaros alguna información de actividad reciente que hemos trabajado o que hemos hecho en los últimos 6-7 meses, ¿no? Hemos trabajado mucho en la parte de estudios, ¿no? Para entender exactamente cuál es la situación de las compañías en este caso, por eso ahí hay algunos datos que vienen de esos estudios. Hemos mejorado la capa de informes, porque realmente es importante conseguir medir de una forma simple y tener esa información muy rápida sobre la huella de carbono, ¿vale? Y, oye, vamos mejorando también con el ejemplo de otros clientes, que son clientes nuestros, organizaciones globales que han tomado ya determinados pasos en este sentido, pues compartirlo con los demás, porque de ahí podemos todos aprender, ¿no? Sin duda que es un reto, yo creo que es un reto, es un desafío, pero la tecnología existe, los procesos hay que cambiarlos, no son sencillos, pero hay que cambiarlos, hay que cambiar un tema, es más comportamental, pero cada vez más hay más opciones, proveedores distintos y la dirección que nos van a marcar va a ser esta. Entonces, hay que pensar cómo cada año, ¿no? Yo diría que cada año hacemos más sostenible el plan de viajes. Tampoco creo que sea algo que se consiga de la noche a la mañana. Creo que es un tema cultural, organizacional y como todos esos procesos son procesos de gestión del cambio típicamente, no diría lentos, pero que tienen un medio largo recorrido hasta conseguir llegar a los objetivos. No vamos a conseguir de un año al otro cambiar todo, pero hay que empezar, ¿no? Hay que empezar y tener una directriz clara. Entonces, yo me haría la pregunta primero es, ¿conozco mis números? Sería la primera pregunta. Segundo, ¿tengo un objetivo? Y ahora, ¿cómo quiero llegar ahí, ¿no? Y de hecho, por el camino intentaría entender cuáles son los objetivos de la compañía en este sentido, ¿vale? Porque creo que el alineamiento interno es fundamental para que esto realmente se pueda desembarcar y se pueda llevar a la práctica. ¿Ok? Vale, este era el mensaje que os quería pasar. Estaré por aquí luego. Cualquier cuestión o cualquier pregunta, seguiremos. ¿Vale? Muchísimas gracias.